Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Antes de todo, me gustaría daros las gracias porque durante la grabación de este vídeo ya sobrepasamos los 300 suscriptores en el canal de YouTube y eso conseguirlo en menos de un mes, la verdad que me enorgullece y me dan más ganas de crear contenido. Así que nada, hoy os traigo un poquito el ABC, la Biblia, la guía, el manual de cómo ganar vuestra Liga Vivenguez. Si es la primera vez que vais a jugar o es de las primeras veces o no tenéis mucha experiencia, este es vuestro vídeo y si creéis que la tenéis podéis mejorar y podéis escuchar cositas interesantes. La idea es hacer una cantidad de vídeos que sirvan para previo a empezar todo lo que es la liga, claves para ganar tu liga, que va a ser hoy, el vídeo de hoy, lanzadores de balón parado, mejor jugadores de cada equipo, mejores jugadores por posición y actualizar las alineaciones. Así que hoy toca principios básicos, claves para ganar tu liga, el ABC. Vamos a ello. En primer lugar, conocimiento del mercado. ¿Qué significa? Saber cómo fichar, cómo vender, qué atacar, estar atentos un poquito al procedimiento que se va llevando en tu liga. Primero de todo he puesto invertir todo el dinero. Yo creo que es clave. Yo creo que esos jugadores que se guardan millones para fichar a un jugador es un error porque primero no sabes qué día va a salir ese jugador y segundo, no puedes apostarle todo a una estrella, al menos al principio, porque el presupuesto es diminuto, es bastante apretado. Veamos, por ejemplo, el ejemplo del precio más alto en Bivenger, que es Griezmann, que vale más de 20 millones, es más de la mitad del presupuesto total de una plantilla de un mercado normal de Bivenger, que son 40. En mi opinión, al principio, ahora que falta un mes y que hay muchos partidos de pretemporada, es invertir todo el dinero en gente que sabemos que su precio se va a revalorizar. Y, a la vez, todos esos o la mayoría de jugadores que fichamos, ponerlos en venta. ¿Eso qué significa? Los ponemos en venta no significa que los tengamos que vender, sino que el juego nos va a dar unas opciones de venta, nos va a dar unas ofertas, tanto el juego como otros jugadores que quizá nos interesan o quizá no, pero ¿qué significa eso? Que puede salir al mismo tiempo un jugador que queramos fichar y como no tenemos dinero en el equipo no podemos ficharlo. ¿Qué pasa? Podemos efectuar varias ventas que tengamos en ese momento y poder aspirar a pujar por ese jugador nuevo que ha salido. Así todo el dinero fluye. Entonces, lo más importante al principio de temporada es profundidad de plantilla, ya que tampoco se conocen bien lo que son los titulares, los suplentes. Pueden pasar muchas cosas, lesiones, sanciones. Yo creo que hay que tener más de 11 jugadores y tener un banquillo suficiente para poder suplir todas aquellas bajas. Y también no obsesionarse con el tema de las estrellas. Ya a lo largo de que va avanzando la liga, vais a conseguir más dinero por primas por puntos, por primas por posición, por primas de tener al mejor jugador puntuado, etcétera, etcétera. Y contra vais consiguiendo más dinero, más opciones tendréis de pujar por jugadores mejores. Pero al principio no os obsesionéis. Punto número 2. Fichar jugadores ofensivos. Eso está claro. Al final, tanto sea picas como sofascore como estadísticas, jugadores ofensivos siempre van a sumar más. Tanto en picas porque son más vistosos y sobre todo puntúan más por goles, en sofascore porque también son más vistosos en cuanto al algoritmo que calcula los puntos y aportan más goles, y en estadísticas, porque al final tiran más a puerta, hacen más regates, más centros, etcétera, etcétera. Aquí os traigo un ejemplo de los mejores puntuados, los 10 centrocampistas mejores puntuados en picas del año pasado. Vemos que son Isi, Kangin Lee, Kubo, Sergi Dardé, Gavi, Álvaro García, Ollán Sanset, Veiga, Frenkie de Jong y Chukwueze. La mayoría son ofensivos, algunos son pivotes, pero que se decantan a tirar para arriba, como son Veiga, como son Frenkie de Jong, como son Gavi. Entonces, jugadores ofensivos, más que defensivos. Los defensivos como parche para poder rellenar, pero ojo que hay algunos que pueden puntuar bien. A la derecha, defensas.
Vemos Fran García, Valde, Mafeo, Arnau, Gallá, Javi Galán, Alfonso Espino, el Pacha Espino. ¿Qué tienen en común estos que he dicho? 7 de los 10, que son laterales. Los laterales son bastante más ofensivos que los centrales, a no ser que tengamos un central que sea un pilar fundamental de su equipo, como es Eder Militao, que puntúa muy bien por los cronistas y que va muy bien de cabeza también y marca muchos goles. Entonces, siempre jugadores ofensivos. En cuanto al tercer punto, ganar dinero, como es obvio, pero ¿cómo vamos a poder ganar dinero? Hay mucho tiempo durante la pretemporada para ganar dinero. Aquí a la izquierda veis los jugadores que más están subiendo últimamente. Esto creo que fue de ayer. En Twitter, en páginas web, podéis encontrar el cúmulo de los jugadores que más se han revalorizado durante ese mismo día. Entonces, ¿qué significa? Un jugador que va subiendo tiene tendencia al alza. No significa que mañana va a bajar. O sea, esto no es la bolsa que hay que entender mil cosas. Si un jugador se está revalorizando, significa que a lo largo de esos días va a subir su precio. ¿Qué pasa? Si sale por 500.000 y, como por ejemplo, Jesús Vallejo valía 570, perdón, ha subido 200.000 valiendo 770. ¿Qué pasa? Ayer, si salió por 570 y yo he pujado más por él, por ejemplo, 900.000, significa que mañana seguramente ya se me haya revalorizado, porque quizá no sube 200.000, pero quizás sí sube 100.000 o 150.000 a lo largo de varios días. ¿Eso qué significa? Que se va a revalorizar y yo lo puedo vender por más dinero o decidir quedármelo. Pero con lo que os digo de ir metiendo jugadores siempre en el mercado, comprando, vendiendo, eso hará que al final ganemos dinero. Y esos 40 millones iniciales que teníamos para repartir entre toda la plantilla se va a aumentar en 41, en 42. Es muy importante porque hay muchos jugadores que al principio fichan 3-4 jugadores clave, Valverde o tal, que ya cuestan 10 millones, 8, 7 y se estancan allí. Yo no soy partidario de comprar muchos jugadores, de venderlos, los que vendes van a volver a salir al mercado y los vas a volver a comprar. Entonces, gestionar bien ese movimiento. Aquí veis, por ejemplo, el valor mercado de Sadiku. Sadiku salió hace 2 semanas por poco menos de 2 millones, 1 millón. Actualmente vale 5 millones y medio ya. Vemos, esto es el inicio de temporada, todo esto es la temporada anterior, esto es el inicio de temporada y vemos cómo está subiendo. Hace 2 semanas valía casi 2 millones, hace una semana 3 millones y medio y ayer 5 millones 160.000 y vemos que sigue aumentando. ¿Por qué? Está claro, delantero titular sin ningún reserva casi de la Real Sociedad. Entonces, tendencia alcista. Ese es un jugador en el que yo iría por él y lo mantendría hasta que veamos que pasa alguna cosa o no me interese tenerlo y entonces lo vendo. Punto número 4. Alinear jugadores que juegan en casa. Parece una tontería, pero no es tanta tontería. Primer punto que digo, esquema del entrenador. Hay muchos entrenadores que juegan diferente en casa que fuera de casa. Hemos visto ya 1000 veces que en casa aportan una dinámica o una formación más ofensiva y fuera de casa juegan con más defensas o una defensa de 5. Entonces eso a un jugador, cuando hemos dicho que una de las cosas importantes eran jugadores ofensivos, si juegan en un esquema más defensivo les va a perjudicar más en picas as que en Sofascore, porque en Sofascore al menos pueden ir puntuando, pero un jugador que sea vistoso para el cronista es importante. Punto número 2, tema del cronista. El cronista es un periodista o un experto en el equipo que juega en casa, entonces normalmente tienden a puntuar mejor a los jugadores de casa que los conocen que a los jugadores que juegan en el equipo contrario. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. ¿Qué pasa? ¿Es algo malo? Sí, pero si se entiende y se sabe estudiar, es algo bueno porque lo puedes utilizar a tu favor. Y luego, actitud del jugador. No es tontería, no hay muchos jugadores que no juegan igual en casa que fuera de casa. Sus aportaciones no son las mismas, al igual que muchos equipos. Entonces, si podéis y tenéis una profundidad grande de plantilla, alinear los que juegan en casa. Punto número 5. Estar actualizado. Antes
Entrabas en marca, entrabas en as y era poquito más lo que tenías y tenías que esperar y tenías que rebuscar para buscar una información que no fuera del Madrid o del Barça. Ahora no, hay 1000 páginas y miles perfiles de Twitter, etcétera, etcétera, que actualizan al segundo todo. Entonces hay que estar atento porque no cuesta absolutamente nada. Con un clic puedes saber el estado de forma de los jugadores, sancionados, posibles chollos y anticiparte a las ventas. ¿Qué significa esto? Estado de forma de los jugadores. Pueden haber lesionados, pueden haber dudas, jugadores que no se sabe si van a jugar, que han tenido pequeñas lesiones o se han ausentado de los entrenamientos. Esos jugadores no interesa alinearlos a no ser que sea un Griezmann o un Militao o algo así que te pueda aportar si juegan muchos puntos. Sancionados. Hay que estar atentos de los sancionados tanto por rojas como por 5 amarillas o partidos que le caigan por temas de hablar en rueda de prensa o cositas de estas que hemos visto. Posibles chollos. ¿Qué significa esto? Significa que posibles ventas, posibles fichajes, por ejemplo, el fichaje de Guevara por el Alavés es un jugador que en la Real Sociedad no tenía cabida y valía súper poquito, y con el fichaje del Alavés es un jugador que se ha revalorizado. ¿Qué pasa? Aquí, si un jugador de tu liga es más pillo, lo ha visto y lo ficha, ya tiene una ventaja sobre los demás, porque un jugador que valía 100.000 ahora ya vale casi el millón. Lo podrá vender y habrá ganado 1 millón y después intentar pujar por él cuando vuelva a salir o quedárselo ya de por sí. Otro posible chollo, hemos visto que Canales se puede ir a la Liga Mexicana. Pues hay que estar atento y anticiparse a esto con el punto número 4 de anticiparte en tus ventas, tanto para vender a Canales antes de que su valor se devalúe mucho, como para fichar su posible suplente o su posible relevo, que puede ser en este caso Rodri, que ya forma parte de la plantilla del Betis, o Collado, que lo pueden fichar del Barcelona. Así que, ojito. Punto número 6. Balón parado. Es súper importante. Haré un vídeo solo del balón parado. ¿Por qué? Porque son jugadores que aportan tanto goles como asistencias y son jugadores con liderazgo. Así que importante los que sacan corners porque pueden aportar muchas asistencias, faltas colgadas por la misma razón, faltas directas. Recordamos el caso de Lejeune, central, que aportó muchos puntos por goles de falta directa, golazos de falta directa, que veremos dónde lo pueden disfrutar este año, si en el Alavés actual, si en el Rayo, si en la Premier, porque hay ofertas de la Premier, y sobre todo lanzadores de penalti. Sabemos que los lanzadores de penalti suman muchísimo. Así que nada, y después el punto 7, que me lo he dejado aquí, pero me ha entrado en la cabeza, tema de portero. Al final, defensas, mediocentros y delanteros, hay muchísimos en la liga, muchísimos para elegir, hay equipos que juegan con 3 delanteros tranquilamente, pero porteros sí que hay solo uno titular y va a estar bastante luchada algunos fichajes de porteros. ¿Qué aconsejo yo? Tener mínimo 2 porteros titulares para poder ir cambiando si alguno es suplente o alguno está sancionado o alguno está lesionado, o tener los porteros del mismo equipo. Ejemplo, Atlético de Madrid, el titular es Oblak, el suplente es Gerbich. ¿Qué pasó el año pasado? Oblak tuvo muchas molestias, tuvo que salir Gerbich. Pues así, si tengo los dos del mismo equipo, que uno habrá invertido más porque es el titular y el segundo me habrá costado cuatro perrillas. Entonces, si los tengo los dos, si uno cae lesionado, el otro lo tengo en plantilla para poder jugar. Así que esas dos opciones, o porteros titulares, 2 porteros titulares o 2 porteros del mismo equipo. Así que nada, en los próximos días iré subiendo vídeos sobre balón parado, sobre actualización de las alineaciones, sobre mejores jugadores de cada tipo de puntuación, porque volviendo un poquito al anteriormente, jugadores ofensivos, no es lo mismo el valor de Bivenger para un jugador que juega en picas que para un jugador de Sofascore. El valor es el mismo, pero puede puntuar mucho más en as que puntuar en Sofascore. Así que también interesa mucho esto, el conocimiento del mercado en relación al sistema de juego y sistema de puntuación que juegas. Así que hay que estar
al loro de todas las opciones que hay. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Si os ha gustado, ya lo sabéis, suscribiros. Intentaré hacer unos vídeos amenos para esto, ¿vale? Para estos temas y no pegaros muchas chapas, que espero que no hacerlas nunca, pero bueno, que sean fáciles de ver, fáciles de entender y cualquier pregunta que tengáis, ponedla en los comentarios que ya sabéis que yo respondo.